Ya están propuestas en el aire de los precandidatos presidenciales que son pues, los futuros candidatos. López Obrador, Morena, del PRI-MIT, que mañana va a estar José Antonio Meade aquí en Sonora, por cierto, que está también Ricardo Anaya del PAN, los claros candidatos Margarita Zavala y el Bronco, que han hecho ahí propuestas dispersas, pero ya hay propuestas de visiones de cómo pudieran gobernar el país de los precandidatos, el perdón a los narcos o el perdón a la delincuencia organizada, un pacto transeccional como se ha hecho en otros países, en otras transiciones democráticas, entre otras las propuestas de antidoping. Bueno, a ver, pero hemos convocado al escritor José Antonio Crespo para que nos ayude a interpretar. ¿Cómo ven estas propuestas de entrada o de salida a la carrera presidencial de los presidenciables, doctor? Buenos días. Bueno, buenos días. Pues el que más propuestas ha hecho ya desde hace tiempo y por lo tanto se conocen más son los de López Obrador, porque incluso en los libros que ha hecho en los últimos años, uno más reciente, digamos, hace pues 2 años o algo así, pues ahí están las propuestas. Además él ya entregó todo el paquete de propuestas hace poco tiempo, que repite básicamente lo que ha venido proponiendo, quizá con algunos pequeños ajustes. Entonces ahí se conoce mucho más lo que ha propuesto él. En el caso del Frente, en realidad es la única que he visto o que ha destacado en todo caso, es la del ingreso universal. Y de mí no, la verdad es que no he oído qué propuestas hace así en concreto. Eh, no sé realmente qué quiera cambiar de lo que ha venido. Claro, ha dicho genéricamente que lo que se ha funcionado va a seguir y lo que no va a cambiar, pero no ha dicho cómo. Ante la pregunta de si va a combatir la corrupción del actual gobierno, él no puede responder, porque no puede decir que sí, porque entonces echa encima a quienes lo están patrocinando y sosteniendo, y no puede decir que no, porque entonces pierde muchísima votación. Entonces tuvo que inventarse ahí un soliloquio muy abstracto, pero en realidad no he visto qué propuestas haga MIR o cómo va a resolver los problemas en términos generales que enfrenta el gobierno, en qué va a cambiar de lo que ha pasado en este gobierno o qué no va a cambiarlo, ¿no? Y cómo. Entonces ahí estamos un poco pues en la duda de qué es lo que va a proponer MIR. Y lo del Frente, pues repito, nada más ha sido un poco lo del ingreso que muchos economistas han criticado, porque dicen que no va a haber el financiamiento adecuado, que en todo caso desmantelaría los programas sociales que hay y que de alguna manera le ayudan a ciertos sectores de la población a cambio de una renta que no sería productiva económicamente, una renta universal, y en donde, según ellos, los sectores más afectados quedarían pues más desprotegidos con esa renta, porque les quitas los otros programas sociales. En todo caso, eso es lo que algunos expertos han opinado, ¿no? Y de López Obrador hay un montón de cosas, pero son muy contradictorias muchas de ellas, porque para enfrentar el mismo problema, de pronto da varias medidas, pues sí, pero que unas son contradictorias con otras. Es decir, unas están basadas en premisas muy distintas a las de otras de las medidas para cada problema que él quiere enfrentar. Típicamente está lo del narcotráfico, que por un lado dice, sí queremos ley de seguridad interior, aunque su partido haya votado en contra de esa ley, pero López Obrador la proponía desde hace tiempo y la defiende. No es en particular, pero sí que haya una ley de seguridad interior. No sé si esta que se acaba de aprobar, aunque él dice que en realidad no está tan mal, que hay que tranquilizarse, pero también una gendarmería, digamos, una Guardia Nacional formada por elementos del Ejército y la Marina y algunos de la policía, pero bajo una estructura militar. Eso también lo propone él. Y por otro lado dice, no, se va a acabar el narcotráfico porque con las becas que les voy a dar a los jóvenes ya no se van a ir de sicarios, el narcotráfico se va a quedar sin esa mano de obra y no va a poder funcionar. Pues bueno, ya son contradictorias esas medidas. O luego cosas que rayan en la fantasía de decir, voy a convocar un diálogo nacional entre todos los mexicanos para que fraternamente nos demos un abrazo y dejémonos de pelear. Entonces, pues los sicarios y los narcos, que son mexicanos, dejamos los que están aquí, pues también entrarían, digamos, ese acuerdo nacional por la paz y dejarían la violencia, las drogas, el narcotráfico, el crimen organizado, pues para estar en armonía con esa paz y hermandad que se va a dar en México. Y bueno, pues eso ya es una utopía, ¿no? Y sin embargo se la toma muy en serio. ¿No cree que no es procedente, tomando en cuenta lo que ha sucedido, dice, es una utopía en otros países, las transiciones de los regímenes bélicos, por ejemplo, en Argentina, Chile,
doctor, Sudáfrica, es decir, Colombia mismo, haciendo ese paralelismo donde también han atravesado un proceso de paz de la política bélica sangrienta a un proceso de paz, es decir, ¿no encajaría esa propuesta de López Obrador aquí en México? Que es diferente a la que yo estaba mencionando. La otra simplemente es una convocatoria moral a todos los mexicanos. Eso es aparte de una política de amnistía, que también la ha hecho López Obrador recientemente, haciendo mucho ruido. No son las mismas a las que me refería. La otra viene de más atrás, la que decía yo, de convocar a todos a la paz social. El amor, pues exactamente, una república amorosa, ¿no? Exactamente. Exactamente, Exacto. eso viene de más atrás. Tiene razón. La amnistía es más nueva. Y lo que pasa es que, dicen los expertos, sí, pero es que él se está refiriendo a las amnistías que se han dado con la guerrilla. La guerrilla tiene una lógica distinta, objetivos distintos, son objetivos políticos. Es más fácil llegar a ciertos acuerdos de paz, en donde incluso le das entrada, por ejemplo, a la guerrilla que se conforme como partido político, como se ha pasado en algunos países, claramente en América Latina, en otras partes del mundo también. Pero cuando se han intentado amnistías con el narcotráfico, no funciona, porque el narcotráfico tiene una lógica comercial, no política, y entonces eso continúa. Ellos pueden aceptar cierta amnistía para ellos personalmente, sin embargo los cárteles van a seguir funcionando con otras personas. Y a veces incluso la violencia se ha incrementado cuando se ha intentado estas amnistías. Entonces la lógica es distinta, no se puede transferir. Ahí lo que dicen los expertos es no está entendiendo la dinámica del narcotráfico, porque está aplicando ejemplos y modelos que aplicaron con la guerrilla, que no tienen nada que ver con la dinámica del narcotráfico. Lo que funciona en ciertas circunstancias o ha funcionado, no necesariamente funciona, y de hecho ha mostrado no funcionar y ser incluso contraproducente cuando hablas del narcotráfico. Entonces, más allá de que se pueda explorar esa posibilidad, pues los expertos dicen, no, pues no está entendiendo de qué se trata esto, no entiende la dinámica del crimen organizado y del narcotráfico. ¿Con quién vas a pactar si está ya cada vez más fragmentado? Con unos cuantos y con los otros no te resuelve el problema. ¿Sobre qué bases? Es una conversación formal, en fin, hay muchísimos problemas ahí de aplicación. ¿Qué es lo que dicen? Lo que refleja es no está entendiendo el problema. Es decir, entonces, esa lógica comercial, no política, de la delincuencia organizada del narcotráfico, la haría casi, dice usted, improcedente. Sí, complica las cosas porque pues, los cárteles no se desmantelan así porque se amnistía a uno de los capos. Pues, seguramente continuaría con otras personas. El mercado ahí está, es decir, tú desmantelas, lo que hemos visto, desmantelas un cártel con toda la fuerza del Estado, inmediatamente surgen otros, o ese mismo se fragmenta en distintos para manejar todavía ese mercado negro. El problema está en el mercado negro, y ese no lo plantea López Obrador, irlo eliminando, tampoco, o sea, no lo han hecho ni Calderón, ni Fox, ni Peña Nieto. Peña Nieto intentó un pasito mínimo, ¿no?, de despenalizar la marihuana, pero muy poquitito. Pero López Obrador no plantea para nada la despenalización, o sea, ir desmantelando el mercado negro, que es lo que genera ese comercio criminal. Pues aunque tú amnistíes a ciertas personas, a 10 capos por decir algo, pues sí, y aunque ellos incluso aceptaran, digamos, desmantelar su propio cártel, pues van a surgir otros, porque el mercado negro ahí está, la demanda de drogas ahí está, y las ganancias extraordinarias, pues ahí están. Entonces te va a surgir por otro lado el narcotráfico, entonces va a estar dando amnistías permanentemente, y a pesar de eso va a seguir surgiendo. O sea, es muy distinto a lo de la guerrilla, no tiene nada que ver. Uh-huh. Bien, ¿y la del PAN, lo que ha hecho Ricardo Anaya hasta ahorita? Pues es eso, decíamos, del ingreso universal, que muchos dicen, no, es que se va a desmantelar los programas sociales que ya existen actualmente y que benefician a ciertos sectores de la población más necesitados. Les vas a quitar esos programas a cambio de darles una renta de 1,000 pesos o 1,500 o no sé cuánto, y los vas a dejar más desprotegidos, porque esa renta no les vas a alcanzar de todas maneras para cubrir las necesidades que otros programas sociales que han estado, digamos, ayudando, han estado cubriendo. Pero pues básicamente es un problema también de financiamiento, que no se sabe bien a bien de dónde va a salir, y aún desmantelando los programas sociales que hay ahora, quizá de todas maneras no bastaría para hacer esta renta universal.
Entonces, la critican mucho. Él digo, Anaya ha dicho, pues lo están haciendo los países escandinavos. Sí, pero con sectores muy específicos primero, son programas piloto. En Suiza lo rechazaron de plano, digamos, esa propuesta. Entonces, tampoco está muy clara la viabilidad de ese proyecto. Suena más a populismo, suena más a demagogia electoral que a tener bases muy fundamentadas desde el punto de vista económico y social. Es decir, ¿sería un modelo o está basándose en un modelo escandinavo? Porque sería seguro universal. Ya todavía no aplica cabalmente, ahí están empezando, están con programas pilotos, están haciéndolo solamente sobre ciertos segmentos, y con una diferencia que también es la parte que se contrasta con lo de López Obrador. López Obrador también menciona constantemente a los países escandinavos como modelos de sus programas sociales, lo de los estudiantes, lo de las becas para estudiantes, para jóvenes, etcétera. Dice, pues en Escandinavia tienes las universidades gratuitas, etcétera. Sí, pero allá todos pagan impuestos, y pagan impuestos altísimos, del 50% o más, y todos pagan. Aquí es, creo que como un 30% los que pagan impuestos en México, o algo así, 30, 35, 40%. Entonces, pues claro que no tienen los mismos recursos para dar los servicios que dan en los países escandinavos. O sea, el plantear vamos a tener los servicios del Estado que da, los servicios sociales que dan los países escandinavos, además con una población mucho menor a la mexicana, ¿no? Pero allá todos pagan impuestos. Nosotros, con una política de impuestos que no va a subir, ni se va a ampliar la base contribuyente, vamos a dar esos mismos recursos, pues no es viable. Otra vez suena a demagogia. Pero es, de alguna manera, el ingreso universal sería, nomás para explicar, o no lo ha explicado Ricardo Anaya, sería dar una especie de recurso, de seguro para quien no esté trabajando. ¿De qué sería la propuesta? No, a todos. A todos. No es seguro de desempleo, que eso se opera en varios países. No, es a todos. Simplemente por ser mexicano te tocan tus 1.500 pesos mensuales. Pues dices, bueno, ¿de dónde sale ese dinero? Y desmantelas para financiar eso, además de que igual y no alcanza, desmantelas los programas sociales que sí hay hoy por hoy y que sí benefician directamente a ciertos segmentos necesitados, para darle una renta a todo mundo, incluyendo al que no necesita. Eso se podía haber dado, dicen también algunos expertos, por ejemplo, con esta política que alguna vez propuso Fox, aunque él no cabalmente, de elevar los impuestos, pero sí elevando los impuestos, por ejemplo, a medicinas y alimentos, el IVA, y de ahí tomar, ahí sí, una renta universal para todos, para que les llegue a todos, de tal manera que el IVA que paguen la gente más pobre se le regresa con un dinero, les regresa a todos, ¿no? Pero para los más pobres resulta que es un ingreso mayor que el que pagaron por IVA. Le decía Fox que era copeteado eso, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, Carlos Slim también va a recibir sus 1.500 pesos, pero van a ser un 3% de lo que pagó, por decir algo, ¿no? En IVA a medicinas y alimentos. Pues a final de cuentas es una estrategia progresiva, porque le quitas más a los que más tienen y a los demás abajo los proteges con ese mismo ingreso universal, pero sacado de ciertos impuestos. En cambio, si no elevas los impuestos otra vez, ¿de dónde sacas ese dinero? Entonces aquí lo que pasa es que nuestros políticos quieren acercarnos a políticas de Suecia y de Noruega, pero sin elevar los impuestos como los tienen allá. Claro. Y sin ampliarlos, digamos, a la base ampliar la base de contribuyentes, que es muy reducida en México. Allá todos pagan, y pagan muchísimo. Pues claro que te alcanza para hacer ese tipo de programas. Y allá ese impuesto que alcanza para pensiones, que alcanza para seguro universal, que alcanza para... Sí, todo. Es decir... Que tienen universidades, tienen seguros de médicos, además muy buenos, con buenas instituciones. Tienen pensiones aseguradas, cosa que aquí también está es decir, complicado en México. Es muy injusto el sistema de pensiones en México. Pero pues sí, porque todos pagan 50% de sus ingresos, todos, la base contribuyente son todos, aquí no. Entonces aquí no quieren ampliar los impuestos, no quieren subirlos, no se pudo subir el IVA a medicinas y alimentos, de donde podría surgir ahí sí un ingreso universal, pero primero pagando el IVA a medicinas y alimentos, ¿no? Y a lo que voy es que allá todos pagan esa cantidad y allá tampoco se lo roban, doctor. Es decir, allá no hay ese escándalos de corrupción por la administración de los impuestos.
también. Sí, exacto, porque pues está mucho más regulado, ahí se castiga mucho más la corrupción y por lo tanto sí hay corrupción, hay índices de corrupción como en todas partes del mundo, pero muy reducidos en comparación con países como México, ¿no? Allá sí hay corrupción, pero se castiga y la corrupción detectada es muy baja. Entonces también eso es otro elemento, desde luego, que ayuda a que se puedan dar esos programas y demás. Y aquí no, entonces aquí queremos las cosas de Suecia y Noruega, pero sin las mismas políticas que ellos aplican. Eso evidentemente no resulta. Entonces, hasta ahí van. Conclusión, doctor, es temprano, hay que seguir debatiendo, hay que seguir analizándolos de cerca, ¿no? Yo creo, para evitar que las ocurrencias políticas. No, pues no se van a evitar, esas van a Pues sí. seguir ahí. ¿Por qué? Porque los políticos saben que la gente durante las campañas lo que quieren son promesas, no hechos. Los resultados ya vendrán o no vendrán, pero lo que quieren oír son promesas. Y la gente casi no se pregunta cómo. O si alguien te dice, te voy a erradicar la corrupción, pues perfecto, vamos a votar por ese candidato. Pero no preguntar, oye, ¿cómo le vas a hacer? Y luego ves que dice, oye, no, esto no funciona. Vamos a dar una renta universal, perfecto. No te dicen cómo va a funcionar. Porque la gente no lo pregunta ni lo averigua tampoco, no le interesa mucho a la gente averiguar los cómo. ¿Cómo vas a lograr esto? ¿Cómo vas a lograr lo otro? Y tener los elementos para decir, oye, esto no funciona. Eso normalmente se queda en un círculo muy reducido de especialistas, pero al público no le interesa esa parte, digamos, de las campañas. Le interesa más los qué es, o sea, qué me ofreces. No me importa cómo lo vayas a resolver, ni si es viable tus proyectos o no, simplemente dime qué me ofreces. Pero también, sobre todo, qué es lo que va a definir la elección, son las partes emocional. O sea, la gente vota más en su mayoría con el hígado, más que con el cerebro. Pues con el hígado estoy enojado con el PRI y estoy decepcionado del PAN, voto por López Obrador. Diga lo que diga, haga lo que haga, prometa lo que prometa, sea viable o no sus proyectos, no importa, estoy harto del PRI y del PAN. O otros, le tengo miedo a López Obrador, es otra cuestión emocional. Le tengo miedo porque es populista, porque es autoritario, porque es mesiánico, lo que sea, ¿no? Que la gente piense de él, pues le tengo miedo, voy a votar por cualquiera que le vaya a ganar a López Obrador, el que le pueda ganar. Y así, ¿no? El frente, ¿no? Pues no me da confianza tal candidato o el otro. Entonces son cuestiones más emocionales que racionales. Digo, alguna parte de racionalidad hay por ahí, pero al final de cuentas es mucho elemento emotivo y poco analítico. O sea, se hace muy poco análisis de los proyectos, de las propuestas. Las hacemos, pues, los hacemos algunos, ¿no? Y los comentamos en el radio y la televisión, pero no, la gente en general no lo toma en cuenta para su voto. Entonces, es la emotividad lo que va a definir los votos, creo yo. Quienes están furiosos con el PRI y el PAN, al grado de votar por López Obrador, diga lo que diga, ofrezca lo que ofrezca. Pues tantos. Quienes López Obrador gane porque les da miedo, pues tantos. ¿Y a dónde se van esos votos? ¿Se congregan de tal manera o cual otra? Eso es lo que va a definir la elección. El voto emocional. Interesante, exactamente, porque cada elección tiene esa característica y ahora pues el voto, la emotividad, las emociones a favor o en contra pudieran entonces decidir, doctor. Interesante, ¿eh? Sí, el voto racional sí existe, pero queda en muy pocas personas, en muy pocos círculos. Casi todos emiten un voto emocional, la gran mayoría de la gente. Entonces los candidatos lo saben, entonces dicen, pues ¿para qué me esfuerzo demasiado en demostrar y en presentar cómo voy a hacer las cosas? Y la gente de todas maneras no quiere oír eso. Más bien me voy para las partes emocionales, a las críticas a mis adversarios, a prometer paraísos, prácticamente utopías, que la gente no me lo va a cuestionar. Lo que quiere es oír que se va a erradicar la corrupción, aunque eso no se pueda, porque la propuesta que yo haga para erradicar la corrupción no tiene ni pies ni cabeza. No importa, lo que quieren oír es, voy a acabar con la corrupción. Entonces la gente dice, perfecto, yo voto por este. Si preguntarse cómo le vas a hacer, y luego decir, oye, ¿qué crees? Eso no va a funcionar, eso no funciona, así no funcionan las cosas. Entonces ellos lo saben, y por eso no tienen mayor problema en ofrecer y ofrecer y ofrecer. Pues como lo vimos un poco con el sismo aquí de esta parte del país, donde los partidos tranquilamente dijeron, vamos a eliminar el financiamiento de los partidos, ¿no? Que obviamente no lo iban a hacer, pero en ese momento era conveniente, demagógicamente, decir,
vamos a eliminar el financiamiento de los partidos y eliminar los plurinominales, a los diputados plurinominales. Pues es demagogia. Obviamente no pasó nada de eso, simplemente fue satisfacer el enojo o calmar el enojo del momento de muchos ciudadanos, pues con ofertas totalmente demagógicas. Bueno, pues en las campañas pasa lo mismo. Pues en verdad, exactamente, muy, pero muy interesante, doctor. Y veremos qué es lo que define y estaremos ahí, por supuesto, analizando. Muchas gracias, doctor, como siempre. Le agradezco Hasta mucho. luego, que les vaya bien. Buenos días, doctor.